Sí hemos tenido la posibilidad de acercarnos y hacer un diagnóstico desde nuestra capacidad, digamos. Sí hemos ido a hacer un reconocimiento de la zona. En su momento fue en Abrapampa, que en aquel momento no está toda esa construcción que hay ahora, ese polideportivo ahí donde era la fundición. Pero bueno, ahí digamos no llegamos con los resultados para que se pueda aplicar, porque esta investigación es una investigación que no depende de nosotros, digamos, dependen de las plantas. Y las plantas son seres vivos que tienen que crecer, desarrollarse, y nosotros tenemos que evaluar ese desarrollo, la capacidad que tienen las plantas para acumular el contaminante. Cuando llegamos con los resultados, bueno, ya se habían iniciado acciones ahí en Abrapampa y actualmente ya no es factible aplicar esta tecnología ahí. Pero sí es factible la aplicación aquí en el Parque Industrial de Alto La Torre. Cabe aclarar que la investigación tiene que ser específica para la zona, porque tenemos que hacer este diagnóstico que te digo y ver qué contaminante es el que está, en qué forma se encuentra en el suelo o en el agua, y hacer ensayos pilotos, que nosotros los estamos haciendo en macetas de investigación, con el suelo. En este momento hemos iniciado con suelo, pero próximamente vamos a iniciar con la parte acuática. Tenemos que plantar, probar una serie de especies, esperar que crezcan, ver si crecen primero, si toleran el contaminante, esperar a que crezcan, conseguir bastante biomasa como para analizar esa biomasa y hacer cálculos, pronósticos y ver si la planta se puede emplear o no como fitorremediadora. ¿Y por qué el plomo y en qué niveles puede ser nocivo para el ambiente? Y bueno, hay toda una legislación según el uso, si es zona urbana, si es zona agropecuaria, si es zona industrial, hay distintos niveles permitidos. En realidad el plomo no es un elemento que tenga algún beneficio en el ser humano ni en los animales, ni en los vegetales, o sea que el mínimo que tengamos en el organismo ya es tóxico porque no es algo que el cuerpo necesite, es más, es tan nocivo que no lo podemos eliminar, no hay una forma de eliminar. Una vez que hemos sido expuestos al plomo, el plomo particularmente se va acumulando y no podemos eliminarlo. Hay otros tipos de contaminantes que a veces se pueden eliminar por la orina, de alguna forma se pueden eliminar del cuerpo. Sí. En este caso, el plomo no. Bueno, los límites permitidos para una zona industrial, según la legislación en suelo, es 1000 ppm. En zona industrial, agropecuaria, perdón, es 500 ppm si no me equivoco, y para zona urbana creo que es 100 ppm. Bien, estamos hablando de partes por millón, ¿no? ppm. Partes por millón, sí, ppm, partes por millón. Bien, y bueno, el caso de Abrapampa que mencionabas, Luciana, creo que es un caso importante en nuestros antecedentes, que bueno, incluso recuerdo muy bien hace varios años atrás, prensa y todo el mundo hablaba sobre este tema, sobre lo que había pasado, y creo que el proyecto de investigación que ustedes tienen va a ser tal vez una forma de poder encararlo a otros problemas que se puedan dar en otras partes y un antecedente muy importante. Y quiero que le contemos a la gente, por favor, cómo es que las plantas se encargan de hacer esta fitorremediación. ¿Cuáles son esas funciones de las plantas y cuáles son esas especies de plantas que podrían permitir todo esto? Bueno, hay distintos tipos de fitorremediación. Según el tipo que sea, hay un tipo que es la planta lo que hace cumplir es esa función de confinar el contaminante, ya sea con la cubierta vegetal y con las raíces, contiene la contaminación. Ese es un tipo de fitorremediación. Y dentro de ese tipo
hay varias clasificaciones. Después hay otros tipos de fitorremediación, que es la fitoextracción. Lo que la planta hace es extraer, absorber el contaminante por la raíz, lo lleva al tallo, las hojas y lo acumula. Entonces uno lo que hace es cosechar esa planta, ya sea de raíz o se la recorta, y de esa manera se va extrayendo el contaminante del suelo. Lo que se hace con la planta, generalmente en el proceso estándar, digamos, en la técnica estándar, es calcinar esas plantas y en las cenizas queda el contaminante. Es una técnica a largo plazo porque lleva varios ciclos de siembra y cosecha de las plantas. Es una técnica ambiental muy bien vista en la sociedad, es muy económica comparada con las técnicas convencionales, digamos, de remediación del suelo, y bueno, es sostenible y económica principalmente. Sí, por supuesto. La desventaja que tiene es esta de que es una técnica a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, ¿qué tiempo estiman ustedes? En realidad depende de la especie y depende de la contaminación que haya en la zona. Las especies puede ser una especie que acumule y primero es toda una metodología para la selección de la planta, porque tiene que resistir el contaminante, como les decía, tiene que adaptarse a la zona, tiene que ser de la zona o adaptarse a la zona, y tiene que generar mucha biomasa, o sea, muchos tallos, muchas hojas, para que sea más eficaz la extracción. Pues, y como tenemos una gran diversidad de plantas, pueden ser plantas pequeñas, plantas grandes, o sea, plantas de crecimiento rápido, depende de la especie que se seleccione. Obviamente vamos a tratar de buscar la más apta. Nosotros tenemos ya una preselección, vamos a probar de las que hemos seleccionado según los antecedentes que hemos encontrado, porque tienen que ser plantas, como te digo, que se adapten a la zona donde van a ser usadas. Y mucha gente dirá, o sea, ¿una plantita que yo puedo tener en casa, o son especies específicas y no tan comunes en la vida en lo doméstico? ¿Qué tipo de especies son las que ustedes ya han podido encontrar y las que además hay antecedentes? Bueno, hay, por ejemplo, hay mucha bibliografía sobre el girasol, sobre hierbas que se usan para pastura de animales. Los cactus, por ejemplo, que son del norte. En aquel momento, cuando buscaba bibliografía para la parte del norte, hay cactus que acumulan. El diente de león, por ejemplo, o sea, hay varias especies que se pueden probar y se pueden utilizar. Hay mucha bibliografía al respecto, porque es una técnica muy usada en distintos lugares del mundo. En México, que hay mucha contaminación, hay muchas referencias al respecto. Bien. ¿Y solamente con plomo o podemos pensar en otro tipo de metales pesados en los cuales esta técnica de fitorremediación también se puede utilizar? No, es para distintos tipos de metales, incluso para hidrocarburos también se usa, también te comentaba en plantas acuáticas también, en contaminación acuática también, y la planta a veces funciona para más de un tipo de contaminante, y hay plantas que son más específicamente acumuladoras de un tipo de contaminante, y dentro de las plantas hay una clasificación que podríamos comentar. Por ejemplo, tenés plantas que son acumuladoras y hay otras que son hiperacumuladoras, o sea que acumulan mucho más contaminante. Hay una clasificación de cierta cantidad. Si la planta acumula más de cierta cantidad, es hiperacumuladora. Por ejemplo, en el caso del plomo, si acumula más de 1000 ppm, ya es una planta hiperacumuladora, o sea, ya es muy buena.